Recapitulando lo que hemos visto de clases pasadas, pues tenemos ya pues el tema número 1 que fue de variables, en el cual pues les expliqué cómo había que declarar las variables. Si queríamos declarar varias variables, cómo le podíamos hacer. El comando print, que era muy importante y que nos permitía mostrar tanto caracteres, cadenas de texto, strings, valores numéricos, sin necesidad de hacer conversiones. Vimos también el tema 2, que era ya acorde con la función import. Okay, en la función import veíamos, por ejemplo, la librería mat o el módulo mat, en el cual lo podíamos declarar de múltiples maneras con el comando as, o bien sacar solamente una parte de un módulo con el comando from y la parte del import. Eso es lo que hemos visto, ¿no? En el tema número 3, que es el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, antes, no sé si tengan alguna duda con lo anterior. Parte no, profe. Bueno, entonces seguimos. En el siguiente tema, que sería el 3, vamos a ver cómo trabajar con números en Python. ¿Qué cosas les podemos hacer a esos números? Y para empezar, nos dice aquí que en otros lenguajes de programación solemos declarar el tipo de dato que almacenará esa variable. Python nos da la ventaja de no requerir esa. Entonces, aquí ya de entrada, no necesitamos indicar que el valor que vamos a introducir, pues va a ser entero, va a ser doble, va a ser una cadena de caracteres, un string o cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, sí podemos conocer los tipos de datos. En este caso, si trabajamos con números, podemos tener números enteros, int, o flotantes, float. La función type, esta función, nos permite conocer esos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, si yo declaro un número cualquiera, en este caso, un número, por ejemplo, 10, y le indico el tipo de dato con el comando type, me va a indicar que ese tipo de dato corresponde a un int. Entonces, como lo podemos observar aquí, me dice class int. Quiere decir que el tipo de dato declarado en la sentencia inmediata superior, o sea que el número i igual a 10, pues es un tipo de dato entero, int. Si observamos el número de abajo, tenemos el float, en este caso número -f, 10.123 me representa un número flotante, ¿ok? Es un número que tiene una parte entera y pues una parte fraccionaria. Y si yo quiero saber el tipo de dato que corresponde a este número en específico, misma historia, print, type, comando, y la variable que quiero saber el tipo de dato que corresponde. En este caso, pues me dice que es float. Ahí lo vemos, float. Entonces, yo puedo saber el tipo de dato introducido mediante el comando type. Lo puedo hacer en 2 sentencias de código, declarando una variable que me almacene el tipo de dato, o bien declarando el tipo de dato dentro de una función print. Inmediatamente esto ya me da el valor. No necesito tener 2 líneas de código como en la parte de arriba, en donde primero declaro la variable y luego imprimo la variable. Puedo imprimir la variable al mismo tiempo que la declaro, entre comillas. Vamos. Entonces, aquí, en la parte de abajo, estamos haciendo lo que equivaldría a las 2 sentencias que tenemos acá. ¿Ok? Bueno. Luego nos dice aquí, para convertir los tipos de datos numéricos, usamos la función int y la función float, haciendo un tipo de cast. El cast en programación son las conversiones. Entonces, por ejemplo, si queremos convertir el número flotante que tenemos acá en la parte superior, la vamos a cambiar a 12 para que no se confunda con el 10 de arriba. Si queremos convertir el número flotante a un número entero, pues nos va a eliminar la parte que corresponde al número flotante, que sería el después del punto a la derecha.
quedando como resultado solamente el valor entero. Si imprimimos ese tipo de datos, como es un valor entero, me va a arrojar que es tipo int. Y lo tenemos, class int. Estamos. Entonces, si yo aplico una función de int o una función de float a un número cualquiera, pues lo va a trasladar a lo que yo le indique dentro de esa función. Si este era flotante y le indico que ahora va a ser entero, va a quitarle estos tres números y me va a mostrar solamente el 12. Ojo, los va a quitar. No quiere decir que va a redondear ni que va a truncar. Los va a quitar, literalmente va a eliminar esto de aquí. Así. No importa si a lo mejor, si es 12.9, se pudiera pensar que el valor que me va a arrojar es 13, porque es el que redondea. Pero no va a ser así. Simplemente lo va a eliminar. Si es 12.99, es 12. Por el comando este que tenemos aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? Nota, no redondea. Para redondeos tenemos otras funciones que posteriormente vamos a ver. ¿Qué operaciones yo puedo realizar con números? Pues puedo realizar la operación de suma con el signo más, el teclado, la operación de resta con el menos, la división con un solo signo de dividir, la división entera con dos signos de división. ¿Qué quiere decir división entera? Que solamente va a darme el valor del resultado. Si, por ejemplo, dividimos 2 entre 5, pues me daría nada más la parte entera. El resto, si ustedes hacen la división de la casita que hacían en primaria, pues el resto sería el residuo. Entonces, eso es lo que me va a indicar ahí, el residuo. Si yo quiero dar potencia, utilizo dos asteriscos. Y otra fórmula que tengo para hacer la potencia, otra función, es este de POW. POW, y dentro del paréntesis indico la potencia y el número a lo que yo quiero elevar la potencia. Esas serían algunas de las operaciones que yo puedo realizar con números. Por ejemplo, lo que es la división entera. Imprimo en pantalla, por ejemplo, división entera, división. La coma, recuerden, por ejemplo, que sea 2/7. Entonces, ejecuto eso, voy a iniciar y me marca un 0. ¿Okay? Quiere decir que no se puede dividir de forma exacta. Si me vengo, por ejemplo, ahora a hacer la división con un solo signo de división, pues ahora sería lo clásico, 2 entre 7. Entonces, si tenemos un valor y me lo arroja 0.2857. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como yo puedo realizar las divisiones. Vamos a poner un número mayor aquí. Por ejemplo, así. Si le doy iniciar, ahora tengo 10 entre 7, me da este valor que tengo aquí, 1.42. Si indico la división entera, pues me va a dar solamente el valor entero, 1. Que ya no me da el 1.42 de ahorita. Si le digo ahora el que me dé, por ejemplo, el resto, le doy el porcentaje ahí y me va a dar el resto que corresponde a esa división, el cual es 3. O sea, si realmente haces el resto de 10 menos 7, pues te va a dar 3. Estamos. Así es como funciona. Si quiero elevar a la potencia, 2 veces el signo de multiplicar. Vamos a poner, por ejemplo, 3 al cuadrado. Le doy iniciar. Y pues veo que inmediatamente me da el valor de 9. ¿Ok? Entonces, esas serían las formas que yo tengo para realizar las operaciones. Podemos trabajar también con números complejos. Para trabajar con números complejos,
requiero implementar la librería de CMAT, que la librería de CMAT me permite interpretar los números complejos. Ahorita los vamos a ver. Entonces, si yo declaro un número complejo, no necesito declarar la librería. Si voy a trabajar con los números complejos, sí necesito declarar la librería. Bien, ustedes son de sexto, ¿verdad? No. Sí. Bien. Vamos a suponer que ya llevaron álgebra lineal y que ya la pasaron. Ahí en álgebra lineal conocieron los números complejos, los cuales se correspondían de una parte real y una parte imaginaria. La suma de esos dos elementos me forma un número complejo, normalmente denotado con la letra Z. ¿Okay? Aquí en Python podemos trabajar de diferentes maneras con números complejos. Una de ellas es, coloco la variable que yo quiero que sea un número complejo, signo igual, como en todas las declaraciones de variables. Pero para decirle que va a ser un número complejo, yo le digo su parte real, en este caso 2, más o menos lo que sea el caso, y el número imaginario con la letra J. Normalmente nosotros representamos los números imaginarios con la letra I. Entonces uno pudiera pensar, yo hago esto, Z igual, pongo mi parte real más o menos lo que sea y mi parte imaginaria y la acompaño de una I. Aquí no se puede hacer eso, ¿ok? No existe esa determinación de I para declarar números complejos. Entonces, si yo quiero declarar un número complejo, forzosamente tengo que poner la J. Ahora bien, ¿qué pasaría si mi número complejo solamente tiene más I? Es decir, más J. Ustedes pudieran pensar, no, pues sería así. Pues no, tienen que ponerle el 1. ¿Ok? Ahí le estoy indicando que es un número complejo. Si yo lo dejo así, no va a saber que es un número complejo. Yo le tengo que poner el 1. Sabemos que esto no se hace en álgebra, pero aquí en Python y en cualquier otro lenguaje de programación, lo común es que tú le indiques que va a tener un número complejo con el 1. 1J o 1I si es otro lenguaje donde la I sea el número imaginario. Otra manera es utilizando el comando complex. El comando complex me arroja un número complejo con argumentos, el primero el número real y el segundo el número imaginario. Las dos maneras me da el mismo resultado y la misma interacción. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí abajo imprimimos ambos casos, los tipos de ambos casos, y en ambos casos me da complex, complex. O sea, quiere decir que los dos son complejos. Sí o sí. Aunque aquí lo haya declarado como una sumatoria de un número real y un número imaginario, y acá lo haya declarado como los argumentos de una función determinada en Python, que es complex. Podemos extraer tanto la parte real como la parte imaginaria de un número complejo. O sea, esto me lo forma, ya vimos, la parte real y la parte imaginaria. ¿Qué pasaría si yo quiero obtener nada más el número real? ¿Ok? Utilizo el método real. ¿Cómo? Mando a llamar la variable en donde está el número complejo. En este caso, esa variable se llama Z o Z2, porque tenemos dos. Le doy un punto y puedo utilizar cualquiera de estos métodos o cualquiera de estas funciones. En este caso, el método que requiero para conocer el número real de la parte del número complejo que tenemos en Z, pues es real. ¿Ok? Es una propiedad. La selecciono y ahí está. Y para obtener el número imaginario, punto image. ¿Ok? Esto me daría el número imaginario. Ahora, ¿cómo sabemos si es cierto? Bueno, pues el ZR, bueno, no los imprimí, ahorita lo vamos a imprimir. El ZR debería de ser el 2 y el Z.imag debería ser el 5. Vamos a ver si es cierto. Hago un print y digo,
el número real es, indico con las llaves, y el número imaginario es, cierro con llaves, punto format. ¿Esto ya lo vimos o todavía no? Punto format. Y luego le indico aquí ZR, ZI. Porque en ZR es la variable donde yo tengo el número real y ZI es la variable donde yo tengo el número complejo. Las llaves serán sustituidas por el ZR y el ZI. Si no lo hemos visto, más adelante lo vamos a ver. Pero para que vean. Vemos que efectivamente el número real es 2.0 y el número imaginario es 5.0, que corresponden a los valores que yo tengo acá en la parte de arriba. Si yo este lo cambio a 3 y acá, por ejemplo, le pongo 7, pues ahora el número real va a ser 3.0 y el número imaginario pues va a ser 7. Vamos a ver si es cierto. Le doy aquí a ejecutar. El número real ahora es 3.0 y el número imaginario es 7.0. Y obviamente esto que tenemos aquí me da en números dobles, porque yo aquí puedo tener 3.5 y aquí puedo poner 7.8, por ejemplo, lo que sea. Entonces, cuando yo ejecuto esto, veo que efectivamente, al ser números dobles, me da la parte fraccionaria. Pero si yo me quiero quedar con la parte entera, pues simplemente le indico con el comando int, que es el que vimos arriba. Entonces, int, y ahora me va a decir que es 3 y 7.78, porque 7.78 sigue siendo doble. Pero el otro ya me dice que es 3, ya no me dice que es 3.0 ni 3.5. Vamos. Bien. También podemos, mediante los números complejos, obtener, por ejemplo, el conjugado o el módulo con la función conjugate, esta que tenemos aquí, y con la función abs obtengo el conjugado y el módulo respectivamente. Le doy a iniciar a ver si es cierto. No los tengo en pantalla, los voy a mostrar con un print y le voy a decir imprime, print. Voy a poner aquí el conjugado de Z, o más bien de Z, es tanto. Cierro aquí, punto format. Repito, si esto no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan a tener una idea de cómo imprimir variables. Entonces, el conjugado de Z es ZC. Entonces, ejecuto esta parte y veo el conjugado de el número complejo 3.5 más 7.78J es 3.5 menos 7.78J. Recordar que el conjugado solamente es cambiarle de signo al número imaginario. Y estamos viendo matemáticas también, fíjense. Y también le puedo indicar, y el valor absoluto o el módulo, y el módulo es sus respectivas llaves, y donde tengo el módulo guardado en ZM. Entonces, inicio ese código nuevo y veo que el conjugado de 3.5 más 7.78 es lo mismo, pero con negativo, y el módulo es 5.53. ¿Cómo se obtiene el módulo? Pues hay que recordar que es la raíz cuadrada de los componentes rectangulares del vector que me arroja ese número complejo. Recuerden que el número real equivaldría como al X y el número imaginario indicaría como las Y. Muy bien. Ahora, sin embargo, si queremos, por ejemplo, sacar otras funciones con números complejos, como obtener a lo mejor una conversión de rectangular a polar o obtener la fase, pues no se va a poder, porque necesitamos ahora sí declarar o indicar que vamos a trabajar con la librería CMAT. La librería CMAT me permite trabajar con números complejos. Complex Math, de ahí viene. Entonces, ¿cómo le importamos? Import
el módulo, nombre del módulo CMAT. Recuerden que el AS me permite cambiarle nombre a este módulo y yo lo voy a nombrar como NC para no escribirlo todo completo. Los números complejos se significaría para mí. Ahora, ¿cómo obtengo la fase, por ejemplo, de un número complejo? Bueno, mando a llamar el módulo que llamé como NC, que corresponde al módulo CMAT, punto, la función o el comando que me permite obtener la fase, en este caso es punto face, y entre paréntesis, es decir, en el argumento coloco el número complejo al cual le voy a sacar la fase. Y eso lo puedo imprimir en pantalla. Entonces le puedo poner aquí print y le digo la fase de Z, recuerden, es tanto. Entonces aquí le digo punto format, ahí está. Abro paréntesis, Z, la función que me permite determinar la fase y cierro los paréntesis. Ejecuto esta línea de código y aquí me salió un error. ¿Por qué? Porque, a ver, falta un paréntesis, ahí está. Entonces inicio y ahí fue. Entonces aquí me está diciendo la fase del número complejo 3.5 más 7.78 es 1.14. ¿De dónde sale la fase? Recuerden, pues es equivalente a la cuestión del ángulo del número complejo cuando se forma el vector. Ahora, puedo convertir también de forma rectangular a forma polar. Nosotros aquí estamos declarando un número complejo en forma rectangular porque le estamos dando las componentes rectangulares tanto en X como en Y, o más bien tanto en el eje real como en el eje imaginario, que sería la forma más correcta de decirlo. El número polar, recuerden que pues es básicamente la magnitud y el ángulo del vector que me arroja al momento de graficar este punto en el plano XY o en el plano real imaginario y trazar una línea del origen hacia él. Puedo imprimir en pantalla ese valor también. Entonces le digo print y le pongo aquí el número Z, el número Z en polar es puntos, llaves, punto format. Cerramos las llaves, punto format. Vayan haciendo al mismo tiempo que yo, ¿no? Si muy rápido me dicen. Punto format. Y dentro de los paréntesis voy a indicar Z, ZP. Porque yo ahí en ZP estoy almacenando la conversión polar de el número imaginario, el número complejo Z, por lo tanto, así sería. Entonces, le doy acá a iniciar y veo que aquí el número imaginario, real imaginario, número complejo, fulanit, o sea, 3.5 más 7.78 es 8.5, 1.14, que recuerden que es equivalente al módulo y la fase, es decir, a la magnitud y el ángulo del vector que se me forma al graficar desde el origen hacia el punto Z, en este caso, que es el 3.5, 7.78J. Si no me están entendiendo tanto, quiere decir que hay que darle una repasada al álgebra lineal, a los números complejos. ¿Ok? ¿Por qué vamos a ver números complejos? Bueno, en algún momento a lo mejor yo les pido que ustedes realicen una calculadora de una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, las soluciones de una ecuación diferencial te dan números complejos. Cuando estás trabajando con la solución exacta o con la solución de la ecuación característica. Entonces, hay que trabajar también con números complejos y hay que saber cómo funcionan. De hecho, esta línea sale sobrando porque ya la teníamos. ¿Okay? Hasta en la parte de arriba ya está. Bueno. También podemos hacer lo contrario.
convertir de polar a rectangular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir el número polar 1,1.57 a rectangular, pues eso me va a dar un valor. Aquí puedo imprimir en pantalla el valor de n, del valor de este que tenemos aquí. Le vamos a poner letra A. Vamos a tallar. El valor de A que acabamos de obtener, pues es la conversión del número real, perdón, el número polar 1,57 me arroja este valor que tenemos aquí. Ya convertido a número complejo rectangular. Ok, bueno, pues esto sería el tema número 3, el trabajar con números naturales y números complejos. Vamos a empezar ahora con lo siguiente. Pues ya sabemos trabajar con números. Ahora vamos a trabajar con texto, que es otra de las partes importantes que tenemos en Python. Y el texto aquí en Python viene definido con, en este caso, la palabra string. String significa una cadena ordenada de caracteres. Y un carácter, pues es solamente uno de estos, ya sea un carácter alfanumérico o no. Porque, por ejemplo, el espacio no entra en la categoría de un carácter alfanumérico, es un espacio. Una tabulación tampoco entra dentro de esa categoría. Una arroba, a lo mejor un signo de exclamación o de interrogación, pues no entran dentro de esa categoría. Por eso les digo que un carácter, pues no necesariamente tiene que ser alfanumérico, puede ser, en este caso, un otro tipo de dato. Vamos a ver. Si yo imprimo el tipo de dato del S1, que es en este caso el string inicial, pues aquí me dice class str. str en Python me representa string. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos saber el tipo de dato que tenemos en S1, recordar el comando type es el que hay que utilizar y lo que me arroja pues es que es de tipo str que me representa string. Tenemos algunas funciones especiales que se llaman strings literals, las cuales son el doble slash, backslash se llama, entonces vamos a ver para qué sirve. El slash con una comilla simple, slash con dos comillas, el que más vamos a estar utilizando es el slash con n, que es el salto de línea, y el slash con t, que es para tabular. ¿Para qué me sirven estos strings literals? Aquí tenemos un ejemplo. Quiero imprimir en pantalla a lo mejor vamos a decir, un párrafo, pues ya ven que el párrafo pues tiene múltiples líneas. Con el slash n, lo que estamos haciendo es indicarle que al momento de pasar por el carácter de espacio, me va a tirar un salto de línea. Hagan de cuenta que va a ser un enter con el teclado. Pasando el cursor del texto a la parte de abajo, por lo tanto, esta línea que aquí viene de forma lineal, me la tendrá que imprimir en dos partes. Y aquí lo podemos ver, texto arriba, texto abajo. Texto arriba, texto abajo. Fíjense que viene una separación. Esa separación, pues obviamente se debe a que aquí hay un espacio. Si yo este espacio lo quito, ya va a quedar al mismo margen, en este caso, pues ambos textos. Ahí está, texto arriba, texto abajo. Estamos. Entonces, si yo quiero hacer un salto de línea con strings, slash n, y me hace el salto de línea. Bien.
Y ustedes pueden probar los otros, doble slash, slash comilla, slash doble comilla. A ver qué funciones hacen. ¿Qué funciones hacen, perdón? Ahora, viene lo otro. Si tú quieres juntar dos cadenas de texto, es decir, dos strings, dos cadenas ordenadas de caracteres, a ese procedimiento se le conoce como concatenar. ¿Y qué es eso? Concatenar, repito, juntar dos strings. Ahora, aquí yo puedo juntar el S1 y el S2, que son dos strings independientes, utilizando el signo más. O sea, yo puedo operar los strings como opero los números enteros, con signos de más, con signos de menos, etcétera, etcétera. Multiplicación, división o lo que sea. Entonces, yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? Hey, imprime en pantalla el string S1 y el string S2 concatenados. ¿Concatenados cómo? Pues con el signo más. Entonces, si yo lo voy a iniciar, si acá dice hola y acá dice mundo, concatenado sería hola mundo. Aquí lo tenemos, hola mundo. Ahí están concatenados. Están ambos strings que son independientes juntos. También puedo hacer lo siguiente, que eso ya lo estábamos viendo ahorita. Puedo concatenar un número y un string, convirtiendo ese número a un string. ¿Y cómo convierto un número a un string? Pues con el str. Como ahorita convertíamos de dobles a enteros con el int, o de enteros a dobles con double, o float, lo que sea, aquí puedo convertir de número de dato entero a string utilizando el str. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí? Hey, imprime la cadena de caracteres hoy es, espacio, concatenada con el string o la conversión de la variable día que es entero a cadena de caracteres. Entonces, ¿qué me va a decir ahí? Hoy es día 15, porque el día vale 15. ¿Okay? Y aquí pues esto lo puedo sustituir por un valor, por ejemplo, hoy que es 22, vuelvo a darle a iniciar y ahora me va a decir que hoy es día 22. Ahí está, hoy es 22. Muy bien, esta sería una manera. La otra es la que veíamos ahorita. Puedo imprimir también, sin convertir, una variable dentro de un string. ¿Cómo? Poniéndole llaves en sustitución a donde voy a indicar esa variable. ¿Qué quiere decir esto? Le digo aquí print, o sea, imprime en pantalla, hoy es. Donde están las llaves, me vas a colocar el valor de la variable que te voy a indicar después. ¿Cómo te lo voy a indicar? Punto format, y dentro de los paréntesis, es decir, en los argumentos, voy a colocar las variables que van a ir sustituyendo de forma secuencial a la cantidad de llaves que yo coloque. Porque si yo aquí pongo otra llave, y pongo otra llave, y pongo otra llave, pues yo aquí tengo que indicarle que me ponga los datos que corresponden a esas otras llaves. Y así sea, según sea el caso. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 llaves, pues yo tengo que tener 1, 2, 3, 4 datos. ¿Ok? Y ahí me va a decir, hoy es 22 y 1, 2, 3, que son los datos que yo puse posteriormente. Esta sería una manera. Esta sería otra manera. Aquí ya tengo dos formas. Estas dos. Hay una tercera manera, que aquí no está puesta, pero esto se lo voy a decir. Print. Y esta manera se me hace más eficiente. Sería lo mismo que tengo la parte de arriba. Hoy es las respectivas llaves. Dentro de las llaves voy a colocar directamente la variable, cierro paréntesis y al principio coloco la letra F. ¿Ok? Esa sería la otra manera. Y ahí me dice lo mismo, hoy es 22. Sin embargo, me queda más compacta esta forma.
Obviamente, pues ustedes decidirán cuál utilizar. Es el mismo resultado. Pueden utilizar esta forma, pueden utilizar esta otra forma o pueden utilizar esta otra forma y es exactamente lo mismo. Ustedes deciden cuál les gusta más. A mí en lo particular, esta última que acabamos de poner, porque cuando estemos programando microcontroladores el siguiente semestre, si la agarran conmigo, esa sería la manera más eficiente de hacerlo. Bien. Disponemos de unas variables que se llaman substrings. Un substring, hagan de cuenta que vendría siendo la posición indexada de un string completo. Es decir, el S1 recuerden que es hola. Si yo le saco la posición 0, pues sería la H. Entonces yo ejecuto acá y ahí está la letra H. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que voy a imprimir en pantalla la posición 0 del string S1. Si quiero imprimir el siguiente dato, le pongo 1. Si quiero imprimir el siguiente dato, le pongo 2, 3, 4, lo que sea. Por ejemplo, si quiero sacar la letra O, pues es el segundo dato, pero empieza en 0, entonces le añado un 1. S1. Le doy aquí a ejecutar y ahora me debería decir la letra O. Aquí ya tengo la letra O. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si quiero irme de atrás para adelante o de derecha a izquierda? Pues le indico con un signo negativo que voy a ir ahora en el otro sentido. ¿Qué quiere decir? Del S1 me voy a recorrer 2 espacios. Uno, aquí tengo un espacio, 2 caracteres, perdón. Aquí tengo un carácter y acá tengo otro carácter. Entonces, ¿dónde quedé? En la letra A. Por lo tanto, abajo de la H debe venir la A. Ahí está. Entonces, de esa manera yo puedo sacar partes de un string. Como repito, le pongo el string, corchets, y dentro de los corchets coloco la posición que corresponde a ese string que voy a sacar. Así como podemos sacar solamente un index de mi cadena de caracteres string, puedo sacar un conjunto de caracteres de ese string de la siguiente manera. Le indico el primer carácter que voy a sacar, 2 puntos, y le indico hasta dónde voy a sacar. Si aquí le estoy diciendo que voy a ir 1 a 3, pues voy a sacar el carácter 1 al 3. Como verificamos, le doy aquí a ejecutar. Y vemos que es L, efectivamente, o L. Ahí está. Segundo, tercer carácter. Que es exactamente lo que estamos indicando aquí en la parte de abajo. Ahí está. Bien. Eso es en la cuestión de los substrings. Puedo sacar un carácter o un conjunto de caracteres de una cadena de strings llamándolo substring. Dispongo de diferentes métodos al momento de trabajar con texto. Por ejemplo, quiero convertir todo el texto a minúsculas, punto lower. Puedo convertir todo el texto a mayúsculas, punto upper. Puedo contar cuántas letras tiene, punto count. Puedo indicar que sea la mayúscula la primera letra, punto capitalice, perdón, esta que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que la primera letra la va a poner en mayúscula. Mayúscula al inicio de cada palabra, punto title. Ok, son los comandos que tengo disponibles, los métodos que tengo disponibles para trabajar con textos. Hay más, ¿no? Estos son los más usuales. Por ejemplo, declaro una variable string de la siguiente manera. Texto convertir todo en mayúscula. Si ejecuto el método .lower, ¿qué me va a decir? Me va a dar la misma cadena de caracteres, nada más que en minúscula. Vamos a ver si es cierto.
De hecho, aquí lo tenemos. Print smin. Entonces, si yo voy y reviso el print smin, el texto a convertir, ahora todo se pasó a minúscula. Ok, entonces yo puedo convertir un texto en mayúsculas a minúsculas. Puedo contar cuántas letras tengo. Por ejemplo, en el texto a convertir, ¿cuántas R's hay? Ya, pues ejecuto el código. Y me dice que hay 2. Aquí tengo la R esta y la R esta. Efectivamente hay 2. Entonces yo puedo contar letras específicas dentro de un conjunto de caracteres, o sea, un string, y eso lo pudiera trabajar con cualquier otra cosa. Otra cosa que puedo hacer, reemplazar. Este es otro método, replace. ¿Qué voy a reemplazar? Lo que ponga en el primer argumento. Por ejemplo, voy a reemplazar todo este pedazo que dice texto. Todo esto que dice texto se va a quitar. Y se va a reemplazar por la palabra escrito. Vamos a ver si es cierto. Ejecuto esa línea de código y veo que ahora, en lugar de que diga texto a convertir, dice escrito a convertir. Efectivamente, la parte que decía texto la ha convertido ahora a escrito, porque es lo que yo le indiqué al momento de hacer el reemplazo. Y vemos que efectivamente lo está haciendo. Pues con el comando, con el método, perdón, replace, hacemos eso. Puedo dividir, a esto se le conoce como split. Puedo dividir un string a partir de un carácter. Es decir, si yo quiero dividir, por ejemplo, esta cadena que dice programación avanzada es fácil, la puedo dividir por espacios. ¿Ok? La puedo dividir por espacios. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un hashtag, una barra, la puedo dividir por barras. Si le pongo el signo de gato, la puedo dividir por signos de gatos o por cualquier otro carácter que yo decida. Apréndanse esto porque es súper importante al momento de estar trabajando comunicación serial con un entorno ya real, o sea, con un microcontrolador y pasar ese dato serial a la computadora, porque va a venir todo el paquete completito. Y el paquete completito, variable por variable, va a estar separada posiblemente por las barras diagonales. Entonces yo tengo que hacer el split, tengo que aplicar ese método a ese conjunto de caracteres que me va a llegar para determinar cada una de las variables. Entonces hay que dominar este split. En este caso, le voy a declarar una variable que se llama cortado. Y esta va a ser igual a el split de espacios de la variable S3, la cual es programación avanzada es fácil. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que me va a cortar cada palabra porque todas las palabras están separadas por un espacio. Entonces, si yo le doy a iniciar, ahí en cortado me va a aparecer programación avanzada es fácil. O sea, me eliminó los espacios y cada uno de las frases o de los strings que estaban contenidos antes y después de los espacios, los almacenó en una lista. Ojo ahí, en una lista. Lista todavía no la hemos visto, eso va a venir después. Pero para que sepan que al momento de cortar un string mediante el método split, pues es equivalente a mochar así literalmente cada una de las palabras o cada una de las frases que anteceden o que proceden a lo que yo indique en el string. Es el resultado que nos está dando. Y que eso se va a almacenar en un tipo de dato que se llama lista. Tenemos también otras funciones, otros métodos, que es, por ejemplo, el punto index, punto find, punto rindex, que era ahorita lo que planteaba un compañero que decía que si querías encontrar o buscar algo dentro de una cadena de caracteres. Por ejemplo, dentro del S3
sea, dentro de programación avanzada es fácil. Yo quiero saber dónde está la V. Si yo le doy iniciar, veo que eso me arroja un 14. Quiere decir que si tú cuentas 14 caracteres, desde el inicial hasta el final, te vas a dar cuenta que está la letra V. Ahí se los dejo a ustedes para que lo cuenten. Yo confío en lo que me aparece aquí. Entonces, si dice que son 14, son 14. Muy bien. Y eso para esto me sirve. El punto find. Por ejemplo, si yo quiero a lo mejor encontrar la palabra avanzada, que ya es una frase completa, pues veo ahí. ¿Dónde está? Está a partir del carácter 13. Entonces, a partir del carácter 13 yo encuentro esa palabra avanzada. ¿Ok? Ahora, puede ser que si mi cadena de caracteres tiene múltiples valores repetidos, como por ejemplo las As, si ustedes ven cuántas As tenemos, pues hay bastantes. Y yo le pudiera indicar que me busque la A, pero a partir de cierta dirección o a partir de cierto índice. En este caso le estoy diciendo, hey, imprímeme en dónde está la letra A, pero después del carácter 21. Y eso va a forzar al método find a buscarlo después de la posición 21. Entonces, si tú encuentras aquí posición 21, la primera A no la detecta, la segunda A no la detecta, va a detectar la última dando como resultado -1, porque quiere decir que no la encontró. Ahorita vamos a ver esa parte. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero saber la longitud de toda la cadena? Es decir, ¿cuánto mide el S3? ¿Cuántos datos hay en total? ¿Cuántos caracteres trae? Utilizamos el comando len. El comando len me permite encontrar cuántos caracteres tiene el string que yo coloque en el argumento. En este caso me dice que son 30. Quiere decir que si tú les cuentas todos estos, debe dar 30. ¿Ok? Así funciona entonces la cuestión de el S3. De len, perdón. Que sería la función que me permite encontrar la longitud de una cadena de caracteres. Vamos a regresarnos a esto. El espacio también cuenta como carácter. Ah, sí, es que está el split, ¿verdad? Sí, el espacio también cuenta como carácter. Todos estos. Cuéntale, ¿cuántos son? Deben de ser 30. Porque eso es lo que me indica aquí. Sí, son 30. Contando, 30. Bien. Entonces, eso es lo que me indica el len. Bien, vamos a ver algo más pro. Fíjense, ¿qué pasaría o cómo le podemos hacer si yo quiero interactuar con la persona que está ejecutando el código o con la persona que va a utilizar este código? Existe una función que se llama input. La función input permite al usuario ingresar un dato. En este caso, lo primero que yo le voy a decir en esta línea de código es print, introduce tu edad. O sea, yo le voy a pedir al usuario o le voy a decir al usuario, dar una indicación, una instrucción de qué es lo que tiene que hacer. En este caso le estoy diciendo al usuario, introduce tu edad. Está muy claro lo que tiene que hacer el usuario. Hay usuarios que les falta, que no leen las instrucciones, lo vamos a decir de esa manera. Y va a haber algunos que si yo aquí le estoy diciendo introduce tu edad, es más que obvio que tú vas a introducir un número. Eso es obvio. Pero va a haber usuarios que a lo mejor al momento de querer introducir tu edad van a poner fulanito, perenganito. Van a querer poner su nombre, que simple y sencillamente no leen las instrucciones o X o Y causa. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Vamos a asegurarnos de que el número o de que el dato introducido por ese usuario sea un entero. Si no es un entero, aquí me va a salir un error, que posteriormente cuando estemos viendo las funciones de if y todo eso, ahí lo vamos a ver cómo solucionar eso. Si yo vengo aquí a la edad e introduzco la letra A o la letra J, lo que sea, al no poder convertirlo a tipo de dato entero, me va a salir un error.
Entonces, yo con este int me aseguro de que el usuario no la vaya a regar y que sí va a introducir un número entero. A ver si es cierto. Vengo para acá y ahí me está pidiendo, introduce tu edad, que eso es lo que dice en el input. Por ejemplo, 28, yo tengo 28 años. Le doy enter y luego me dice lo mismo, abajo, nombre, una variable, input, comando, y obviamente aquí me están pidiendo el nombre, José. Repito, aquí no se llevan muy bien los acentos. En algunas cuestiones sí va a entrar bien, como por ejemplo en los string. Entonces, nombre, le doy enter. En la parte de abajo, el 29, me va a imprimir la edad más 1. ¿Qué quiere decir? ¿O para qué les puse esto? Para que ustedes vean que lo que introduzco al usuario, ustedes lo pueden manipular. Por ejemplo, si yo introduzco un 28 y le hago una operación matemática a ese entero, como por ejemplo sumarle un 1, pues me va a dar el resultado tal cual. En este caso me da 29. Con el comando de que veíamos arriba con las llavecitas, puedo imprimir esos valores que acaba de introducir el usuario de la siguiente manera. Eres las llaves que me van a hacer el reemplazo de la variable nombre, porque está en primer lugar, y tienes tantos años, o sea, las segundas llaves me van a reemplazar a edad, porque está en segundo lugar, y me va a decir, eres el nombre y tienes la edad, años, que es efectivamente lo que vemos aquí. Eres José y tienes 28 años. ¿Ok? Así es como funciona el input. Y es bien útil para que le preguntes al usuario o a la persona que que va a utilizar el código o que va a utilizar el programa que estás utilizando, que estás desarrollando, perdón, algo. ¿Ok? Tú aquí le puedes escribir dentro de este argumento lo que tú quieras pedirle al usuario o lo que tú quieras colocarle para que se aparezca en pantalla antes de donde aparece el puntito de pedida. ¿Okay? Entonces aquí tú puedes colocarle algo, por ejemplo, y el no. Y ahí te dice, eres tal y tienes no sé qué tantos. ¿Ok? Así es como funciona entonces el comando input y así es como puedes pedir datos al usuario. ¿Para qué es útil esto, por ejemplo? Vamos a suponer que vamos a desarrollar una calculadora de la fórmula general de ecuaciones cuadráticas que traduzca el valor del coeficiente A, el valor del coeficiente B, el valor del coeficiente C. Y a partir de eso, que me arroje el resultado de X1 y X2, por ejemplo. Entonces, ahí ya está haciéndolo el usuario, está introduciendo los datos y tú vas a hacer la programación para determinar el X1 y el X2 y eso pues te va a dar el resultado. Y eso ya lo presentas en pantalla con un print.